nacional, la gestión de los suministros internos de la nación, la predicción de las necesidades futuras, así como anticipar y guiar cambios en los patrones de uso, facilitar la creación de nuevas industrias y asegurar el acceso a suministros apropiados. Pero como hemos visto en el primer gráfico, estos suministros apropiados están fuera de su territorio continental y de ultramar. Y lo vamos a ver también en el caso del agua dulce, la biodiversidad y otros elementos y otros recursos considerados estratégicos. Es decir, se trata no solamente de la gestión de asuntos relacionados a seguridad nacional y gestión de suministros internos, sino que los datos empíricos muestran que estos suministros necesarios para garantizar la seguridad nacional están fuera de su territorio. Por lo tanto, se trata de un plan de gestión global de estos recursos, desde el mapeamiento de dónde están las reservas hasta la gestión de estos suministros de manera directa. En este contexto, cualquier política de soberanía de los países cuyas reservas están alojadas, en cuyos territorios están alojadas estas reservas importantes, son una gran amenaza para Estados Unidos. La gestión soberana de estos recursos, de los cuales depende, son una gran amenaza. Y cuando esta gestión soberana se plantea más allá de los límites nacionales como políticas regionales, es una amenaza potencializada. Este sí ya es el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional del 2010, por lo tanto ya elaborada bajo la gestión del presidente Obama. En la página 22 se dice textualmente lo siguiente: Estados Unidos debe reservarse el derecho de actuar unilateralmente si fuera necesario para defender nuestra nación y nuestros intereses, pero también vamos a tratar de cumplir con las normas que rigen el uso de la fuerza. Al hacerlo, fortalece a aquellos que actúan en consonancia con las normas internacionales, mientras que aísla y debilita a aquellos que no lo hacen. Estados Unidos tendrá cuidado de enviar a hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas hacia situaciones de peligro para asegurar que tengan liderazgo, capacitación y equipos necesarios para el cumplimiento de su misión. En realidad, este es un principio aprobado ya desde la Segunda Guerra Mundial. La posibilidad de reservarse el derecho de actuar unilateralmente. Los países tienen el derecho de actuar unilateralmente en caso de que su seguridad nacional esté amenazada. Pero cuando unimos esta idea de seguridad nacional a la gestión de recursos naturales, entonces automáticamente vemos que todo el aparato militar, la fuerza militar de Estados Unidos, se pone en tensión para asegurar el acceso a bienes comunes y recursos naturales estratégicos que ya han sido declarados en varios documentos oficiales una cuestión de seguridad nacional. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es claramente, y a partir del 2001 eso se muestra muy fácilmente, el horizonte de la guerra, y la guerra como instrumento fundamental para la apropiación de recursos naturales estratégicos a nivel mundial. Esto de un lado muestra el debilitamiento de el espacio de negociación política, pero también el debilitamiento de los instrumentos de dominación económica para entonces llegar a aquel instrumento mucho más violento, pero también con consecuencias políticas mucho más graves, que es exactamente el de la guerra, como ocurrió a partir del 2001 hasta nuestros días. Al mismo tiempo que es un plan profundamente coherente, es un plan cada vez más insustentable desde el punto de vista económico, porque gran parte del déficit que Estados Unidos tiene y de la deuda interna que se crea es a partir de la necesidad de subvencionar los crecientes gastos de guerra desde el 2001 hasta nuestros días. Entonces ese es un tema que hay que tener en cuenta en el análisis un poco más general. Este es un pensamiento estratégico cuyo enfoque se refiere a un Estado coherente y un Estado actuando en consonancia con la consecución de los objetivos estratégicos, pero también con derribar las amenazas a lo que constituye su seguridad nacional. Y veamos aquí, este trecho también es del propio la Estrategia de Seguridad del 2010, que dice lo siguiente:
El título es Fortalecimiento de la capacidad nacional, un total enfoque de gobierno. Para tener éxito debemos actualizar, equilibrar e integrar todas las herramientas del poder estadounidense. Todas las herramientas del poder estadounidense. Y trabajar con nuestros aliados y socios para que hagan lo mismo. Nuestras Fuerzas Armadas deben mantener su superioridad convencional y siempre y cuando existan armas nucleares, nuestra capacidad de disuasión nuclear, sin dejar de mejorar su capacidad para derrotar las amenazas asimétricas y preservar el acceso a los bienes comunes. Textualmente, esto es una traducción textual. Preservar el acceso a los bienes comunes y fortalecer a sus socios. Más adelante vamos a ver que estas amenazas no solamente son amenazas asimétricas y no solamente son amenazas naturales, son sobre todo amenazas políticas. Si nosotros hacemos un balance, por ejemplo, de las declaraciones de la señora Clinton en los 2 primeros años de su gestión, recurrentemente las grandes amenazas para Estados Unidos en América del Sur y los gobiernos que eran gobiernos profundamente desestabilizadores, que es exactamente el término que ella usa, era exactamente Venezuela, Ecuador y Bolivia. 3 países que estaban avanzando en el sentido de profundizar la gestión soberana de sus recursos naturales y de su territorio. Miren ustedes que hace, no sé si recuerdan que hace 4 o 5 meses el gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó la TDE, que es la empresa de transmisión de energía de Bolivia. La principal empresa tenía 75% de la transmisión de energía de todo un país, una única empresa cuyo capital era español, una empresa española. Esto era evidentemente desde la promulgación de la Constitución, creo que fue en el 2008, la Constitución Plurinacional de Bolivia, una situación inconstitucional, porque para la Constitución boliviana, energía y transmisión de energía son sectores estratégicos que deben estar en manos del Estado. Lo que hace el presidente Morales es poner a derecho una situación que había quedado como ilegal a partir de ese momento. Y la crítica de la prensa latinoamericana y mundial fue violenta. Inclusive en los titulares del periódico Globo en Brasil, el gran monopolio de la prensa brasileña, decían algo así como avanza la peligrosa onda estatizante y nacionalizante en América Latina. Pocos días después, Cristina Kirchner también avanza hacia la nacionalización de una empresa petrolera. Entonces, vemos aquí que cualquier intento de avanzar en un proceso de gestión soberana de los recursos naturales tiene respuestas inmediatas y hay que analizar aquí el papel de la prensa en todo este juego muy complejo de fuerzas y este juego político complejo y estas estructuras de poder que están detrás de estos procesos. No me voy a detener mucho aquí, pues no sé cuánto tiempo me queda, pero 5 minutos. Bueno, de ejercicios humanitarios, militares que Estados Unidos está desarrollando en nuestra región. Nuevos Horizontes es un ejemplo claro de esto. Se hizo en Centroamérica, este año se está haciendo en Perú, y entonces vemos que con esta idea de acciones humanitarias se está desplegando toda una acción continental de presencia militar, de ejercicios militares, de mapeamiento social, mapeamiento político en países que son grandes reservas de minerales estratégicos, como lo muestra Amester Ceseña, gran concentración de biodiversidad y poblaciones potencialmente conflictivas. Amester Ceseña muestra en las investigaciones que viene realizando a lo largo de los últimos 15 años que donde hay estos 3 elementos, reservas importantes de recursos naturales estratégicos, concentración de biodiversidad y poblaciones potencialmente conflictivas, generalmente se reubican las bases militares de Estados Unidos en la región. Y lo que decía Ricardo Soberón esta mañana en relación, él le dio otro nombre, pero yo lo conozco como los frogs, los sapitos, ¿no? Es decir, bases militares. No son exactamente bases militares, son ocupación militar a partir de grupos muy pequeños con alta tecnología que pueden armarse y desarmarse en cuestión de horas y que sobre todo es un instrumento fundamental para ocupar territorios difíciles como la región andina, como la región amazónica. Entonces ya no son las bases tradicionales militares con toda la estructura, sino son estas bases profundamente móviles.
simplemente para terminar, llamar la atención a 6 ejes estratégicos que se determinan en este plan de ciencia de Estados Unidos 2007-2017. Cada uno de estos ejes nos dan una pista de investigación y nos dan una pista de conjunto de acciones que Estados Unidos está desarrollando en la región en relación a lo que hemos llamado esta disputa global por recursos naturales estratégicos como paño de fondo de los procesos de transformación e integración que estamos viviendo en América Latina. De un lado, entender los ecosistemas y prever sus cambios para asegurar el futuro económico y ambiental de la nación. Y esto tiene que ver directamente con lo que nos trae aquí a la discusión esta tarde, porque no hay espacio territorial de mayor concentración de biodiversidad y ecosistemas que la selva amazónica. Por las reservas de agua dulce, por la diversidad biológica, que es de las más altas del planeta, por no solamente la cuenca hidrográfica superficial, pero las reservas de agua subterráneas y los pantanos, que son el espacio, el medio ambiente más favorable para la producción y reproducción de la biodiversidad, es un espacio fundamental, que tiene que ver no solamente con el medio ambiente, pero que tiene que ver con la materia prima de la ciencia de punta que la humanidad está produciendo en este momento. La biotecnología, la nanotecnología, la investigación genética. Es decir, si nosotros tomamos como punto de partida el análisis de las ondas largas de contratiempo, nosotros podríamos decir que en el 94 se inicia una nueva onda de expansión de la economía mundial que debería, preveemos, extenderse hacia más o menos 2020, y de 2020 hacia 2050 tendríamos un decrecimiento de la economía mundial para generar una gran crisis hacia 1950, que es exactamente de 1940 a 1950, donde podemos prever a partir de este marco teórico analítico grandes mudanzas, grandes cambios realmente revolucionarios en la ciencia y tecnología. Es decir, estamos hablando de un cambio del patrón y de la matriz científica tecnológica a nivel mundial. Y en este cambio de matriz científica tecnológica, la Amazonía como reserva fundamental de biodiversidad y de ecosistemas es un espacio fundamental. Entonces, lo que está en juego en relación a la Amazonía no es solamente el dominio territorial, no es solamente la posibilidad de una acción conjunta para preservar el medio ambiente, la biodiversidad, pero también es la materia prima fundamental para el desarrollo de tecnología de punta, de la cual depende el futuro de la economía mundial. Muchas gracias.